¿Qué tal, chicos? Buenos días. En esta vez vamos a explicar la clase de Historia de México, dos conflictos muy importantes en la Historia de México, que a veces se confunden. En este caso voy a explicar lo que fue la Guerra de los Pasteles, que fue un enfrentamiento de México en contra del gobierno francés, y posteriormente voy a explicar lo que es la intervención francesa. Esto para que quede claro que no es lo mismo la Guerra de los Pasteles que la intervención francesa. Muy bien, vamos a empezar con lo primero, que sería la Guerra de los Pasteles. Bien, dijimos entonces que la Guerra de los Pasteles es un conflicto entre México y Francia. Muy bien, ¿en qué consiste esto? Bueno, pues primero que nada hay que explicarles que la Guerra de los Pasteles se llama así porque precisamente el motivo de la discordia o del enfrentamiento entre México y el gobierno de Francia fueron precisamente unos pasteles. Y dirán ustedes, ¿cómo demonios unos pasteles? Pues sí, efectivamente, resulta que durante la dictadura de Antonio López de Santa Anna, en un mercado de la Ciudad de México, el mercado del Parián, pues había una pastelería, y resulta que en una de esas tantas trifulcas, uno de los soldados mexicanos que se enfrentaban en contra de los malhechores y en los diversos enfrentamientos y azonadas que había en la Ciudad de México, pues destrozaron la pastelería, de tal manera que los dueños de nacionalidad francesa pues reclamaron el pago de 60,000 pesos por los daños ocurridos a su pastelería. Esto, pues hay que decirlo, fue un plan con maña. ¿Por qué un plan con maña? Porque resulta que el precio era bastante alto, no era en realidad lo que se debía pagar de indemnización, pero esto el gobierno francés lo vio como un pretexto para poder intervenir en México. Resulta que ya se estaba llevando a cabo la expansión de los Estados Unidos, y los franceses querían poner un alto a esa expansión de los Estados Unidos sobre el territorio continental de América en México, y ellos querían un pretexto para poder venir a México e intervenir militarmente en el país y así poderle poner un alto a los Estados Unidos. Entonces estos dueños de la pastelería de nacionalidad francesa fueron ante su gobierno y precisamente reclamaron que los mexicanos les pagaran los daños ocurridos a su pastelería. Y debido a que Francia quería intervenir en México, pues entonces vieron ahí una oportunidad para poder venir a México. Y ya no solo eran 60,000 pesos, sino que ascendió a 600,000 pesos de la deuda, ¿sí? Sin embargo, pues el gobierno mexicano, que siempre había estado dividido, la sociedad mexicana siempre había estado dividida, pues no podía pagar ese altísimo costo, lo cual derivó en que Francia ocupara las costas de México. Y fue precisamente una de las tantas actuaciones que tuvo Antonio López de Santa Anna y que lo va a llevar a tener fama como defensor de la patria, pero que sin embargo, como en la mayoría de sus actuaciones, Antonio López de Santa Anna perdió esta batalla en contra de los franceses y finalmente se ocuparon las aduanas de nuestro país hasta que fue pagada la deuda reclamada por el pastelero francés. Este es precisamente el episodio de la Guerra de los Pasteles durante la dictadura de Santa Anna. Ahora bien, otra cosa totalmente diferente es la intervención francesa. Bueno, resulta que después de terminada la dictadura de Antonio López de Santa Anna, llegaron al poder una nueva clase de políticos. En este caso, la dictadura de Santa Anna fue derrocada por Juan Álvarez y la Revolución de Ayutla. Precisamente Juan Álvarez fue el que dio apertura a esta nueva clase política conocida como los liberales. Los liberales estaban integrados por personajes como Benito Juárez, Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, Sebastián Lerdo de Tejada, Ignacio Ramírez. Estos personajes que tenían un pensamiento mucho más liberal.
incluso muchos de ellos eran tan liberales que eran parte de los radicales y se les conocía como los rojos. En este caso, la intervención francesa se dio precisamente porque hubo un enfrentamiento entre los liberales, que como ya lo dije, eran la nueva clase política llegada con el levantamiento, con la revolución de Ayutla, y se enfrentaron a los conservadores. ¿Quiénes eran los conservadores? Bueno, los conservadores estaban integrados por las clases altas de la burguesía, de la sociedad mexicana, así como la iglesia, el clero y en este caso el ejército. ¿Y por qué se les llamaba a los conservadores? Bueno, porque ellos no querían que cambiara nada, es decir, querían que todo se conservara justo como estaba. ¿Por qué? Porque pues eran las clases privilegiadas, de tal manera que los liberales recibían el nombre de liberales porque ellos estaban a favor de mayores libertades para todo el pueblo. Entonces esto desencadenó un enfrentamiento entre estas dos clases. Podemos decir que los liberales representaban un poco más a las clases populares, mientras que los conservadores eran los representantes de las clases de las élites. A este enfrentamiento entre liberales y conservadores se le conoció como Guerra de Reforma o Guerra de los 3 años. Bueno, finalmente de la Guerra de Reforma, quienes resultan ganadores van a ser los liberales. Bueno, este triunfo, obviamente, este triunfo de los liberales dejó inconformes a los conservadores. Los conservadores, una vez derrotados, no tenían a quién pedir ayuda para poder enfrentar a los liberales, así que finalmente tuvieron que ir a Europa a pedir ayuda. ¿A quiénes le pidieron ayuda los conservadores? Bueno, los conservadores piden ayuda a Napoleón III, en este caso, Napo para los cuates, no pierdan de vista. Este señor era el emperador de los franceses y, como en la ocasión pasada, Francia seguía con la idea de intervenir en América precisamente para contrarrestar el crecimiento del poderío norteamericano y sobre todo la expansión territorial tan grande que estaba logrando, puesto que durante la dictadura de Antonio López de Santa Anna hubo una guerra con los Estados Unidos que finalmente desencadenó la pérdida de la mitad del territorio. Bueno, regresando acá, entonces nuevamente Francia ve en este llamado de los conservadores un pretexto perfecto para poder intervenir nuevamente en México. Sin embargo, ya a los franceses le preocupaba poder tener conflictos con los norteamericanos, de tal manera que Napoleón III se fue con cuidado y no quiso él directamente intervenir, no quiso directamente intervenir Francia, sino que mandó al grupo de los conservadores con un príncipe desempleado que andaba por ahí, que se llamaba Maximiliano de Habsburgo. En este caso, de la casa reinante europea de los Austrias. De hecho, Maximiliano de Habsburgo pues era el archiduque austriaco. Sin embargo, pues era el segundo en la línea sucesoria de su padre, de tal manera que su hermano mayor, José, pues iba a heredar el trono mientras él quedaba como un segundón. Aunque no iba a heredar, digamos, el reino de su padre, pues se la llevaba muy chévere porque pues era un príncipe, vivía en un castillo y vivía muy a gusto. Sin embargo, la propuesta de Napoleón III de que viniera a México no le desagradó, sobre todo a su esposa, que era Carlota Amalia Leopoldina Cornelia, princesa de Bélgica, que además soñaba precisamente con las ideas imperiales, era una princesa, quería ser reina, entonces convenció, como siempre las mujeres mandan, convenció a Maximiliano de que viniera a México y heredara precisamente o interviniera apoyado por Napoleón III y sobre todo con armas y dinero, viniera y ocupara el cargo de
emperador, mientras que obviamente Carlotita sería la emperatriz de México. De tal manera que esta intervención de Napoleón III por medio de Maximiliano de Habsburgo y su esposa en México va a ser conocido como la intervención francesa. Son dos conflictos diferentes: la guerra de los pasteles durante la dictadura de Antonio López de Santa Anna en contra de Francia, y después la intervención francesa por medio de Napoleón III y Maximiliano de Habsburgo, cuando van a venir y se van a instalar. A esta instalación de Maximiliano de Habsburgo como gobernante imperial de México se le conoce como el Segundo Imperio. Pues muy bien, ya tenemos aquí dos versiones del enfrentamiento de México con Francia en dos conflictos diferentes que muchas de las personas confunden. Y pues bueno, si ustedes tienen dudas, si ustedes tienen preguntas o quieren que les explique más de uno o de otro de los conflictos, porque tienen muchas características más, háganmelo saber por medio de sus preguntas o me mandan WhatsApp sobre algo que ustedes quieran aportar o preguntarme y con gusto les explico. Soy el profesor Pedro Cortés García, los quiero mucho y los quiero ver triunfar.